Queridos hermanos, como habrán notado, llevábamos más de 2 meses sin estar con ustedes. Y no ha sido por falta de ganas ni de deseo de continuar esta misión que tanto bien nos hace a todos. La causa ha sido algo tan humano como la enfermedad. Semanas complicadas que se fueron alargando entre gripes y resfriados mal curados hasta derivar en una bronquitis aguda, acompañada de una tos persistente que me terminó dañando las cuerdas vocales y dejándome completamente sin voz. Y cuando digo sin voz, es sin voz, ni el más pequeño hilo de voz. Una sensación muy extraña para quien está acostumbrado a hablarles cada semana desde este espacio. Han sido muchos días de reposo obligado, de medicamentos, de paciencia y también tiempo para discernir y dejarlo todo en manos de Dios, porque hay momentos en los que uno comprende que no puede hacer nada más que detenerse y dejar que el Señor actúe. Pero hoy, gracias a Dios, puedo volver a estar aquí con todos ustedes. Y mientras atravesaba este pequeño desierto, comprendí algo. Y es que cuando el enemigo golpea con insistencia, muchas veces no es señal de derrota, sino de que quizá algo se está haciendo bien. Pero ya ven, aquí estamos de nuevo, porque cuando una obra es de Dios, para Él y por Él, podrá ser sacudida, pero no detenida. Gracias de todo corazón por su paciencia, por sus mensajes y por sus oraciones, que han sido un verdadero consuelo en estos días. Y además, este regreso coincide con algo muy significativo para un católico, que es Cuaresma. La semana pasada comenzamos con el miércoles de ceniza. Y cuando recibimos en la frente esa señal humilde que nos recuerda 2 verdades esenciales. Recuerda que eres polvo y al polvo volverás, y conviértete y cree en el Evangelio. La ceniza no es un símbolo triste, es un símbolo de verdad, de certeza, que nos recuerda que esta vida es pasajera, que no somos eternos aquí, que todo lo material termina y que lo único que permanece es lo que hemos hecho y dicho por Dios y por nuestra alma. La Cuaresma es precisamente eso, un tiempo de recogimiento, un tiempo de mayor conciencia, un tiempo en el que la Iglesia nos invita a intensificar 3 pilares muy concretos, que son oración, ayuno y limosna. Es decir, volver al interior, disciplinar el cuerpo y abrir el corazón. No es casualidad que este programa llegue en este momento, porque si hablamos de preparación espiritual, si hablamos de combate interior, si hablamos de posicionamiento, la Cuaresma es el marco perfecto. Son 40 días, como los 40 que pasó Jesús en el desierto. 40 días para examinarnos, corregirnos y fortalecernos antes de la Semana Santa, antes de la Pasión del Señor. Y si de verdad creemos que estamos entrando en tiempos exigentes, este es el momento de tomarnos en serio esa preparación. Y hablando de preparación, muchos de ustedes nos han escrito preguntándonos por el libro que publicamos a comienzo de este año, Redemptio, un libro que ha sido escrito con muchísimo cariño. A ver si consigo encuadrarlo. Con mucho esfuerzo y con mucha oración, precisamente para ayudar a comprender mejor el combate espiritual que vivimos, las estrategias del enemigo y sobre todo cómo permanecer fieles y salir victoriosos. Lo menciono porque la Cuaresma es un momento ideal para acompañarse de buenas lecturas, para tener un libro en la mesita de noche, leer unas páginas cada día, meditar, subrayar y reflexionar. Vivimos en una época de distracciones constantes y Cuaresma nos pide lo contrario. Nos pide profundidad, nos pide silencio, nos pide interioridad. Por eso Redemptio puede ser un buen compañero de camino durante estas semanas. Lo tienen disponible en Amazon, está tanto en ebook como en papel. Lo digo con sinceridad, para los tiempos que vienen siempre será preferible el papel.
ya que la electricidad es una incógnita en muchos escenarios futuros. Más adelante dedicaremos un programa específico para presentarlo con más calma, porque hay mucho de qué hablar. Ahora sí, retomemos el camino y comencemos con el programa de hoy, porque hemos entrado en un momento de la historia en el que muchos perciben que algo está cambiando. No hace falta ser un experto para notarlo. Todos vemos que los acontecimientos se aceleran, muchas certezas se tambalean, el mundo parece cada vez más inquieto, y ante este escenario es natural que muchos creyentes se hagan una pregunta muy seria. ¿Estamos entrando en un tiempo decisivo? Y más que fijar fechas que nadie puede conocer, lo que sí percibimos es una creciente sensación de prueba, de purificación y también de posicionamiento interior. Se está terminando el tiempo de vivir la fe desde la tibieza. Recordemos las palabras del Apocalipsis, Apocalipsis 3:16. Así, porque eres tibio y ni hirviente ni frío, voy a vomitarte de mi boca. Debemos comprender que las medias tintas espirituales difícilmente resistirán los tiempos exigentes. No bastará con decir yo creo, habrá que vivir como quien cree. No bastará con una fe heredada, será necesaria una fe elegida. Pero estos tiempos en ningún caso deben llenarnos de miedo, porque si algo resuena constantemente en la Escritura es esta invitación: no tengas miedo. Por cierto, les recomiendo el programa No temas que tenemos dedicado a ello. Y es que Cristo mismo nos adelantó que la humanidad sería sacudida y aún así añadió una frase luminosa en Lucas 21:28. Mas cuando estas cosas comiencen a ocurrir, erguíos y levantad la cabeza, porque vuestra redención se acerca. Mientras el mundo va a hablar de temor, Cristo habla de esperanza. Y nosotros debemos mirar hacia el futuro con una esperanza activa y vigilante. Vendrán tiempos duros, sí, pero Dios nunca abandona a sus hijos. Por eso el primer paso hoy es comprender que el tiempo de la indefinición espiritual ha terminado. Durante años ha sido posible vivir una fe cómoda, pero cuando la historia se vuelve exigente, la fe también debe madurar, enraizarse y afirmarse para poder resistir la tormenta. Y toda la vida cristiana, en definitiva, termina resumiéndose en una pregunta muy sencilla: ¿a quién perteneces? ¿A quién sirves? Cuando llegan las tormentas, lo importante no es adivinar cuándo estallarán. Lo importante es estar bien resguardado. Y a lo largo de la historia, Dios siempre ha ofrecido refugio a su pueblo. Y también lo ofrece ahora. Ese refugio no es un lugar físico, es el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. No son símbolos piadosos, sino puertos seguros, un verdadero hogar espiritual. Podríamos decir que en medio del diluvio son el único arca de salvación. Y nuestra prioridad no debe ser calcular los tiempos o la altura de las olas que golpearán el arca. No, nuestra prioridad va a ser asegurarnos de entrar en ella y abandonarlos a la protección de sus sagrados corazones, con fe y confianza, seguros de nuestra elección. Por eso, como nos habéis pedido en más de una ocasión, dedicaremos un programa completo a enseñar cómo realizar la consagración al Sagrado Corazón de Jesús a través de María. Y seguiremos el método de 33 días de San Luis María Griñón de Montfort. Porque consagrarse no es un gesto devocional más, es tomar partido, es entregarse. Es decir, Señor, yo te pertenezco. Y en tiempos de combate espiritual, saber a quién pertenecemos lo cambia todo. Sin duda, cuando se consagren, habrá un antes y un después en sus vidas. Y esa va a ser precisamente la filosofía del canal durante este año. Centrarnos en lo que realmente vamos a necesitar para estar preparados física, doctrinal y espiritualmente para los tiempos que se avecinan.
no solo de manera teórica, sino también con los grandes recursos que el cielo nos ha dado y que nunca fallan, como la consagración al Sagrado Corazón de Jesús a través de María, de la que acabamos de hablar, la consagración a la preciosísima sangre que ya abordamos en un programa anterior con Mauricio Zaeta y que fue una verdadera maravilla. Y si no lo han visto, les recomiendo hacerlo, porque es un tesoro espiritual. También la Divina Misericordia y su coronilla, que es un bálsamo en tiempos de angustia y una fuente inmensa de gracia para el mundo. Igualmente acudir al Santísimo Sacramento, ese silencio donde el alma se fortalece. Y como no, la confesión frecuente, la Santa Misa, la comunión, que son el alimento real que sostiene la fe cuando todo alrededor se tambalea. Estos son los grandes, como me gusta llamarlos, y cuando uno está apoyado en ellos, puede atravesar cualquier tormenta. De estos y otros temas trataremos a lo largo de este año, además de, por ejemplo, las armas que Dios nos ha dado, pues el Señor no solo nos ofrece refugio, también nos ofrece armas, y hay una en particular que es el azote del enemigo. Un arma sencilla, un arma que no hace ruido, que el mundo subestima pero que el infierno teme: el Santo Rosario. Muchos lo han olvidado, otros ni siquiera llegaron a aprender a rezarlo, y una gran mayoría lo considera una pérdida de tiempo o cosas de abuelas. Y esto es grave y conviene preguntarnos con sinceridad: ¿tenemos tiempo para todo menos para Dios? Recordemos que el tiempo de los tibios ha pasado. Debemos dar más prioridad en nuestras vidas a nuestros encuentros con el Señor y la Virgen Santísima. Si hace falta, se lo restamos al móvil, a la televisión y a las distracciones que cada uno sepa en su interior que le quitan tiempo de lo verdaderamente importante, que es Dios y nuestra espiritualidad. Porque el gran problema es que hemos olvidado o no queremos entender que nuestra alma está en una lucha constante. De ahí la necesidad de herramientas como el Santo Rosario, que para San Pío de Pietrelcina era sencillamente, y usando palabras textuales, el arma. Y no es una metáfora, es combate espiritual real. Por eso también dedicaremos un programa a aprender a rezarlo bien, porque a rezar también se aprende. Pensemos que Cristo no solo nos advirtió de la tribulación, también nos mostró cómo debía ser el corazón capaz de atravesarla. Lo hizo en el Sermón de la Montaña, cuando proclamó: bienaventurados los pobres de espíritu, los mansos, los limpios de corazón, los que tienen hambre y sed de justicia. Esto está en Mateo 5. Y las bienaventuranzas no son mera poesía espiritual, son el retrato del cristiano firme, del creyente que permanece en la fe, porque cuando el mundo se vuelva soberbio, resistirán los humildes. Cuando reine la violencia, permanecerán los mansos, y cuando todo se oscurezca, brillarán los limpios de corazón. No son promesas cómodas porque habrá que enfrentarse al mundo por el Señor, pero sí son seguras porque el Señor no nos prometió una vida sin batallas, nos prometió su presencia en cada una de ellas. Así, quien está refugiado en el Señor siempre podrá atravesar la tormenta. Por eso este año nos prepararemos de manera especial para estos tiempos de tribulación, porque el cristiano no se prepara cuando la tormenta ya ha comenzado, sino que se prepara antes. Y hoy todavía estamos a tiempo de volver, tiempo de profundizar, tiempo de decidir qué es lo más importante en nuestras vidas. Porque las decisiones espirituales no se pueden retrasar indefinidamente. Sin duda, uno de los errores más graves, y puede que también el más común, sea pensar que siempre habrá más tiempo. Y antes de despedirnos, una última reflexión.
Piensa que Dios pudo haberte puesto en cualquier siglo, pero no, te ha puesto en este, y no por casualidad, sino por misión, porque en el Señor no existen las casualidades, sino las causalidades. Todo tiene una causa. Tal vez aún no comprendamos completamente el porqué, pero un día veremos que incluso estos tiempos formaban parte de un plan mayor del que todos somos piezas escogidas y esenciales. Pero sea cual sea nuestra misión, no podemos improvisar. Debemos prepararnos espiritualmente. El cielo nos observa y todos querremos representar lo mejor posible nuestro papel. Ninguno querrá quedar mal. Por eso dedicaremos este año a seguir formándonos. Pero mientras llega ese momento, hay que caminar en confianza. Porque, como ya vimos en otro programa anterior, la última palabra de esta historia, de cualquier historia, nunca la tendrá el mal. Siempre el último movimiento será del Rey de Reyes. Queridos hermanos, nos despedimos ya, pero no sin reiterar esta idea para que quede grabada en sus corazones. No sabemos todo lo que vendrá, pero sí sabemos dónde refugiarnos. Permanezcan siempre cerca del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Y cuando el mundo se agite, levanten la mirada al cielo con confianza, con entrega total a su divina misericordia. Porque nuestra esperanza no está en la estabilidad de este mundo, está en aquel que ya ha vencido al mundo. Que Dios les bendiga, les proteja y les guarde. Llave María Purísima, sin pecado concebida. Muchas gracias.